Buenas tardes, compañeros. Para tener como un referente de lo que vamos a hacer en las mallas, con el profesor Enrique hemos estado hablando, realmente no mucho, pero digamos que lo poco que hemos intentado unificar, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, que los documentos que vamos a usar para hacer los cambios de nuestras mallas en el área de ciencias sociales son los estándares básicos de competencias, la cartilla de competencias laborales, la cartilla de competencias ciudadanas, que tengamos en cuenta que ahora se llama ciudadanas y socioemocionales. La verdad, no sé si las socioemocionales y ciudadanas va a reemplazar esta cartilla, realmente tendríamos que ver, pero lo que yo entiendo es que a la cartilla de competencias ciudadanas ahora le pusieron y socioemocionales. La otra cartilla que vamos a tener en cuenta es la de los lineamientos de la historia. Con estos documentos que se hizo, voy a dar un ejemplo de grado sexto, primer periodo, porque pues estoy trabajando en ello y creo que pues todos estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué se hizo? Mira, nosotros teníamos la siguiente estructura. Nosotros teníamos estándar, DBA, competencia básica, laboral, ciudadana y listo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que el estándar acá decía distingue y analiza el proceso de conformación y expansión del universo. Revisando la cartilla de estándares de competencias de las ciencias sociales, que es esta, yo me ubico de grado sexto a séptimo y el tema es geográfico. Entonces, ¿qué hago? Como se divide en tres componentes, me aproximo al conocimiento científico-social, relaciones con la historia y la cultura y relaciones espaciales ambientales, relaciones ético-políticas y desarrollo de compromisos personales y sociales. ¿Yo qué hago? Pues yo hago la que más se acerca a lo que quiero buscar. En este caso, que es un componente geográfico en el primer periodo. Entonces, ese distingue y analiza en el proceso de conformación y expansión del universo, qué es lo que estaba. Yo lo pongo en rojito, que es lo que se quiere eliminar, y se agrega lo que nos dice el estándar. ¿Qué nos dice el estándar en esa parte? Analizo con diferentes culturas cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno. ¿Qué más hago? Estos como dos ítems, no sé cómo se llamarán en los estándares, como van de acuerdo con lo que se propone, que es reconozco las características de la Tierra, utilizo coordenadas y convenciones y escalas, pues esos dos los subrayé porque los voy a tener en cuenta aquí. Ya les digo en qué parte los puse. Entonces, como los DBA es un documento que en las ciencias sociales realmente siempre estuvieron en borrador, entonces yo los pongo en rojo para ver si el Consejo Académico nos autoriza eliminarlos. Sin embargo, pues no los borramos porque esa es la orden. Ahora, en la competencia básica que se puso, resulta que acá decía explica el concepto científico y religioso de la evolución del universo. Eso no lo encontré en los estándares, que sí encontré en los estándares que más se parece. Reconozco características de la Tierra que la hacen un planeta vivo. Mira, acá está. Entonces yo lo que hice fue que lo copié y lo pegué en la competencia básica. ¿Qué más hice? En la competencia laboral general, igual, me fui al documento, en este caso aquí está, competencias laborales, y de las competencias de tipo personal elegí esta, que es utilizo adecuadamente los espacios y los recursos a mi disposición, pues porque considero que va de acuerdo con lo que estamos planteando. Sin embargo, puede ser cualquiera, la que más se acerque a lo que se está proponiendo. En la competencia ciudadana, igual. Lo que hice fue copiar y pegar tal cual. Acá decía, reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios, sin embargo, que considero que por el periodo nos puede ir mejor. Comprendo la importancia de participar en el gobierno escolar y de hacer seguimiento a sus representantes. ¿Dónde la encontré? Acá en las competencias ciudadanas del grado sexto, en la competencia de participación y responsabilidad democrática. En la última parte, yo lo único que hice fue copiar y pegarla. Como vemos, todo esto nos lo da los documentos, es decir, nosotros no tenemos que redactarlo, sino copiar y pegar. Acá, esto no está dentro de nuestra malla, pero teniendo en cuenta los nuevos lineamientos, se propone. Pero sin embargo, lo ponemos a discusión, que la competencia
de los lineamientos que vaya acorde con el periodo se ponga acá. Por ejemplo, en este caso se llama pensamiento geográfico. Yo puse entre paréntesis que esto viene de los lineamientos de la enseñanza de la historia. No sé si se llaman lineamientos, pero bueno, de la guía de la enseñanza de la historia. ¿Y por qué puse esta? Porque va de acuerdo con el primer periodo de sexto. Dice, habilidad para conocer, reconocer e interpretar las variables del espacio, puntos cardinales, ubicación, altitud, paisaje, etcétera. ¿Dónde los encontré? Dentro de los lineamientos hay diferentes pensamientos. Uno es pensamiento histórico, pensamiento geográfico y pensamiento crítico. Está por grados. En este caso yo tomé el de grado sexto geográfico porque es el que va más acorde con lo que se propone. Ahora, después de tener esta parte y de dejar en rojo lo que está, en amarillo lo que se propone, sin borrar nada, me dirigí ya a la parte de los procesos de evaluación de los niveles de desempeño. Entonces, las temáticas y contenidos las dejé igual, lo único que se le agregó es que en mayúsculas en negrilla está introducción al gobierno escolar como una sugerencia que nos daba la compañera Nancy, porque ella nos decía que cuando alguien llega nuevo a la institución, pareciera que no se ve gobierno escolar y pues en eso tiene razón. Habíamos quedado que era en Cátedra para la Paz. Sin embargo, el señor rector nos hacía énfasis que también lo dejáramos en sociales, puesto que es transversal y sí es muy importante que todos como área lo estemos manejando en el primer periodo, antes de empezar pues con las temáticas. Entonces, se escribió Introducción al Gobierno Escolar y ahí se hace una observación de que en todos los grados se va a ver. Luego de eso, acá teníamos todas las evidencias de aprendizaje que estaban en los DBA. Como si los vamos a cambiar, entonces yo qué hice para no eliminarlos del todo, bueno, los puse en rojo, pero lo que hice es como los condensé. Entonces, todo eso que había ya lo convertí solo en uno. Este me resume todo lo que dice abajo, es decir, que lo condensé, pero no lo borré. Y le agregué estos dos procesos de evaluación que salen de los estándares. Acá están, mira, estos dos salen de los estándares, los copié y los pegué, porque el profesor Enrique me hacía la observación, o hacía la observación o la apreciación, que los estándares traen ya todos los niveles de evaluación y lo que necesita el estudiante. Entonces yo le agregué estos dos que van de acuerdo con la geografía. Eh, y en teniendo en cuenta eso, pongo en rojo los niveles que estaban ya redactados y propongo estos que están en amarillo. ¿Por qué? Porque en los que teníamos no teníamos en cuenta la competencia del pensamiento geográfico y entonces quise cómo anexarlos a los niveles. Por ejemplo, si nos damos cuenta, al final dice utilizando herramientas cartográficas e integrando múltiples fuentes, porque eso es lo que nos pide el pensamiento geográfico o en general los pensamientos de la enseñanza de la historia, que quiere hacer énfasis es en el desarrollo de habilidades más que en las temáticas. Entonces, pues esta es la propuesta, compañeros. Espero que haya sido pues clara, igual si no, de todas maneras, cualquier pregunta a la orden y pues ánimo porque tenemos mucho trabajo, pero creo que realmente el tiempo nos da solo hasta corregir estas mallas. Entonces, un abrazo y espero les rinda.